Redrado, por supuesto, una referencia para tocar estos temas, expresidente del Banco Central. Martín, buenas tardes, gracias por sumarte al noticiero. ¿Hay que ajustarse los cinturones? Buenas tardes. Bueno, Argentina necesita un proceso de transformación que haga más competitivo a nuestro sector privado, que nos permita exportar y que nos permita generar más empleo. Y desde ya entonces se necesita un enfoque integral que abarque todos los sectores de la economía, no solo en materia laboral, en materia impositiva, sino también en materia de reducción de las tasas de interés para que las pymes puedan tener acceso al crédito. En materia también de logística, Argentina necesita reducir sus costos de transporte y también necesitamos una verdadera revolución federal para darle a las provincias la capacidad de poder generar los proyectos, las prioridades que se necesitan de manera tal de tener un desarrollo integral de nuestro país. De tal manera que la oportunidad está y obviamente dependerá del sector público y del sector privado aprovechar nuevamente este tren de la historia que pasa por el andén de la Argentina. Está Ramiro ahí, Fornataro. Hola Rama, buenas tardes, no te salude. ¿Ves al gobierno con el foco y con el rumbo para aprovechar esta oportunidad histórica? Hablando de estas reformas, el acuerdo con Estados Unidos, del cual todavía quedan muchos detalles por conocer, pero hay un anuncio importante y si querés hasta prometedor. Bueno, hoy Argentina está con sol y con calor en lo financiero y está con frío y con sombra en lo productivo. De tal manera que eso nos plantea la agenda o el desafío hacia adelante, no solo de resolver los problemas de deuda que tiene Argentina, que sin duda el apoyo de Estados Unidos va a ser importante para iniciar un camino de normalización financiera del país, sino atender los problemas de la macroeconomía que afectan a las pequeñas y medianas empresas. Recién me refería a la tasa de interés. Necesitamos una política monetaria y cambiaria de largo plazo que le dé previsibilidad a todos aquellos que toman decisiones de inversión y de tomar trabajadores y, por supuesto, también de trabajar en una agenda productiva que nos proyecte al mundo. Argentina tiene oportunidades hoy de buscar socios comerciales en aquellos países donde tenemos complementación productiva y entonces debemos lanzarnos a una agenda de negociaciones económicas que no solo sea con Estados Unidos y con la Unión Europea, sino también profundizar la reducción de aranceles, sobre todo en países de América Latina, en países del Asia-Pacífico, en Medio Oriente en particular, economías como Arabia Saudita, que son totalmente complementarias a la Argentina. Ellos compran todo lo que la Argentina produce, yéndose un poco más allá hacia el sudeste asiático, economías como Indonesia, como la India. En fin, nosotros pudiendo bajar aranceles, pudiendo bajar barreras arancelarias y no arancelarias, le vamos a dar mucha más proyección a la producción nacional. Se trata de integrar productivamente la Argentina al mundo para generar más empleo y más dólares de producción. Martín, acá Leandro Gavín. Hoy justamente el Banco Central bajó una tasa de muy corto plazo, de liquidez inmediata, del 22% al 20%. Están cayendo las tasas de interés, vos decías, las empresas, las pymes en general, se pueden financiar una tasa un poquito mejor que antes. ¿Alcanza con eso? ¿Va por el camino correcto, pero le falta acelerar un poco más a la baja de tasas? Le falta acelerar y sobre todo, Leandro, hubo un error de política monetaria que a mi juicio se cometió en los últimos meses, que fue el incremento de los encajes. Como vos sabés muy bien, los encajes es aquella parte de los depósitos que hacemos los argentinos en los bancos que queda encajado, que queda dentro de los bancos para poder responder a las necesidades de pedidos de depósitos que tengan los distintos ahorristas en la Argentina. En un sistema financiero normal, ese encaje, es decir, esa porción de pesos que debe quedar dentro de los bancos es de un 15%. La Argentina lo llevó al 52%. Sí. Esto significa que por cada
peso que ingresa en un banco argentino, solamente se pueden prestar 48, 52 tienen que quedar dentro del banco. Bueno, lo que tenemos que iniciar, Leandro, es una política de reducción de esos encajes para permitir que haya liberación de fondos, de crédito hacia los sectores productivos, hacia las pymes. Esta es una medida estructural que va mucho más de lo que se ha hecho en el día de hoy coyuntural, que es bajar la tasa de referencia de política monetaria, la tasa de pases. Sí, ¿y por qué ves que no lo está haciendo el gobierno? ¿Está siendo poco audaz? ¿Está teniendo algún temor de que vaya la inflación, que vaya el dólar, si se sueltan más pesos a la economía? Digo, vos como ex banquero central con la botonera, sabés qué tocar y cómo es la frazada corta, ¿no? En todo caso. Bueno, no hay que tener temor. Justamente en este momento tenemos, como te decía hace un instante, un momento de calor, de confianza en lo financiero. Yo creo que es el momento adecuado de ir a fondo, ¿no? De ir a fondo, así como se trabaja en reformas legislativas, de ir a fondo, también hay que pisar el pie en el acelerador y hacer las reformas en materia de política monetaria, darle una perspectiva de largo plazo y salir del día a día, que quizás podía explicarse, Leandro, dentro de un contexto preelectoral, pero ya viendo un horizonte que está marcado, no hay elecciones, por lo menos, o periodo electoral, por lo menos no solo en el año que viene, sino en los próximos 18 meses, es el momento de acelerar a fondo en todos los campos. Martín, ¿acumular reservas sí o no y de qué manera, teniendo en cuenta que para comprar dólares necesitas pesos y quizás la inyección de pesos pueda ser un factor inflacionario? Es la pregunta del gran debate entre los economistas. Sí, Hay dos maneras de acumular reservas. Una, Juan Pablo, es acumular dólares financieros, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Por suerte, muchas empresas han aprovechado esta grandes empresas y sobre todo del sector que es más atractivo hoy en la Argentina, que es el sector energético, que han podido colocar financiamiento en el exterior. Algunas han llegado hasta 12 años, lo cual están marcando hitos para el financiamiento argentino. Esto ha generado dólares financieros. También hemos tenido la ciudad de Buenos Aires, que ha colocado hace 2 días también, y algunas provincias también que van a salir, y esa es una manera también financiera. Yo prefiero los dólares de exportación, aquellos que significan dólares de producción. Obviamente, en términos de comprar o no comprar reservas, tiene que ver con el proceso de lo que se llama remonetización o de demanda de pesos. Hoy estamos en un momento en donde empieza a haber más confianza, donde la clave también es el proceso de transformación que se lleve adelante, si tenemos la integralidad para poder llegar a todos los sectores productivos, y entonces, en la medida en que vaya aumentando la demanda de pesos, el poder comprar dólares con pesos del Banco Central a través de las exportaciones es una buena medida. Obviamente, cuando uno dice se están emitiendo pesos, bueno, depende de la demanda. Si crece la demanda de pesos, es bueno que haya más pesos en la economía. Por supuesto, ahí está la calibración técnica que haga el Banco Central del aumento de la demanda de dinero. Yo veo, digamos, con mi equipo de Fundación Capital, el análisis que hacemos todos los días, que está creciendo la demanda de pesos y, por lo tanto, mi recomendación es más dólares de exportación y menos dólares financieros. Los dólares financieros van y vienen, son muy volátiles y no podemos depender de dólares financieros. A mí me gusta la proyección de la producción argentina hacia el mundo, y esto se traduce en más exportaciones y dólares que vienen, se quedan y se invierten en el país en generar más empleo y más exportaciones. Martín, la economía para el año que viene, planteamos también que lo que vos decías de que el Banco Central emita pesos, ponerle combustible a la economía. Ya salió el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a decir, lo vamos a hacer con cuidado. No están muy convencidos, por lo menos, lo que dicen los funcionarios. ¿Ves una economía para el año que viene, si no le ponen muchos pesos, justamente para que no tengan riesgos en la inflación o el dólar, o lo que piensa el gobierno? ¿Una economía que va a recuperar, pero no lo suficiente? ¿El nivel de actividad te preocupa? ¿Que no llegue el sentimiento al bolsillo de la gente en la calle?
Bueno, es que no se trata de poner pesos en la calle para incentivar la actividad económica. Ahí el presidente del Banco Central ha sido preciso. Dijo, vamos a incrementar la cantidad de pesos en la medida en que aumente la demanda de dinero. Pesos, claro. Y dijo que haya demanda de pesos, que haya demanda de dinero, con lo cual eso es correcto técnicamente. Ahora, claramente para que la economía se ponga en movimiento, no solo hay que mirar la política monetaria. Lo que debe hacer la política monetaria, Leandro, es bajar las tasas de interés. Lo que decíamos antes, hay que bajar los encajes. Esa es la manera en donde la política monetaria puede contribuir a nuevamente a poner en movimiento la economía argentina. Recordemos que la salida de la recesión el año pasado se debió al crédito, se debió a la aparición del crédito. Ese fue el factor determinante que permitió. Cuando se frenó el crédito, sobre todo a partir del segundo trimestre, ahí es cuando se frenó la economía. También hay otras maneras de hacer crecer la economía, que es bajando impuestos. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en una reforma, yo llamo una revolución impositiva, que baje los impuestos al trabajo. Por ejemplo, un trabajador hoy paga de su bolsillo, un trabajador que está en blanco, paga 18% de impuestos. Si ese impuesto en lugar de 18 lo bajamos a la mitad, al 9%, eso permitiría aumentar los salarios en un 9% sin que eso sea inflacionario. Entonces, bajando impuestos, uno puede aumentar la capacidad de compra de los trabajadores de la Argentina sin generar un fenómeno inflacionario. Por lo tanto, en tu pregunta, Leandro, no solo miremos a la política monetaria, miremos integralmente al proceso económico, a la política monetaria, a la fiscal, a la cambiaria, a la financiera, a la reducción de costos que tiene que haber en la economía argentina, a la mochila que le genera en muchos casos el sector público, tanto nacional, provincial como municipal, sobre los sectores productivos, para que esto permita un arranque y sobre todo que no sea un arranque y un parate, sino iniciar verdaderamente un proceso de desarrollo en la Argentina. Las condiciones están, hay que arremangarse tanto el sector público como el sector privado para poder lograrlo. Martín, muchísimas gracias por estos minutos con el noticiero. Gracias, Rama. Un placer, gracias a ustedes. Un placer. Abrazo.